lluvia como la nieve, Señor, viene con un propósito para regar la tierra, para que la tierra produzca frutos, Maestro Santo. Dios mío, en esta hora que tu palabra, Señor, produzca frutos de arrepentimiento en cada vida, en cada corazón, en esta preciosa noche. Con el poder de tu palabra, Señor, ayúdame, Padre, para entender, Dios del cielo, y exponer tu palabra en medio de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Maestro Santo. Ayúdame, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, preste atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy importante para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y el tema de este mensaje dice de la siguiente manera: no os conforméis en este siglo. No os conforméis en este siglo. Porque es muy importante esa palabra. El apóstol Pablo escribe esa carta a la iglesia en Roma, o a los romanos. Dice Pablo en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego. Pablo pidiendo a la iglesia, Pablo pidiéndole al pueblo del Señor que habitaba en Roma. Entonces Pablo empieza a decirle, el versículo 2 dice: no os conforméis en este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que ahora Dios quiere para con cada uno de nosotros a través de esta palabra? Esta palabra fue inspirada a través del Espíritu Santo, por la cual Dios siempre ve la necesidad de su pueblo. Yo no sé lo que hay en tu mente, yo no sé lo que hay en tu corazón, yo no sé lo que quizás estás pensando, en qué situación te encuentras, pero aquí la palabra del Señor te dice: no os conforméis, o no te conformas, en otras palabras, en la situación donde usted se encuentra. Si vives en el pecado, apártate del pecado. Si te has acomodado en algún pecado, mejor salte de ese pecado, porque Dios quiere transformar tu mente, tu corazón a través de su Santo Espíritu, porque es muy importante esta palabra del Señor para cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia del Señor. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Si no cambias tu mente o tu forma de pensar, nunca vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Si no cambias tu pensamiento, nunca vas a entender cuál sea la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios que quiere es que nosotros nos apartemos del pecado. Porque aquí el apóstol Pablo escribe esa carta para que nosotros, nos pone un ejemplo, que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Jesús es santo. Dice la Biblia que no se halló pecado en él, ni hubo pecado en él. Entonces, cambia tu forma de ser. Si tú quieres ser parte del miembro del cuerpo de Cristo, entonces tú tienes que cambiar tu mente por medio de esta palabra. Entonces esta palabra es muy importante para la iglesia. Quizás muchos hoy en tiempo se han conformado con la vida que lleve, una doble vida, viviendo en el pecado de muchas cosas aquí en este mundo, pero la Biblia dice: no te conformas. Conformarse es cuando uno dice: yo estoy bien aquí, aquí nadie me cambia, aquí nadie puede hacerlo, mi vida es mi vida. Pero déjame decirte que el
dueño de nuestra vida se llama Cristo. Se llama Jesús, aquel que dio en la cruz del Calvario su vida por nosotros y por la cual Él le interesa para que tú y yo seamos miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar en el Señor, porque Dios quiere que su pueblo sea diferente. Dios quiere que su pueblo sea santo como Él es. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver la razón por qué Pablo lo escribe esa carta. En Efesios capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Agarra su Biblia y léelo conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, versículo 23 dice la palabra del Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Donde salen los malos pensamientos, salen en el corazón y también salen en la mente. La persona sabe muy bien lo que está haciendo, lo que dice, lo que habla, lo que piensa. Entonces aquí Pablo una vez más escribe esa carta a la iglesia en Éfeso. Le dice Pablo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cambia tu forma de ser, porque la ira de Dios viene conforme lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos. Si tú solamente piensas en el pecado o en hacer cualquier cosa que a Dios no le agrada, pero Dios te dice: cambia tu forma de pensar a través del Espíritu, a través de la palabra del Señor. Y es por eso es muy importante. Y déjame decirte, cuando una persona empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de cómo pensar en las cosas de aquí, en este mundo, entonces empieza a cambiar, a apartarse del pecado. Versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si de verdad la iglesia ha oído ese mensaje o esa palabra, tiene que cambiar. Aquel viejo hombre, aquel que le gustaba la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, tiene que apartarse, despojarse de todo eso, porque Dios quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación con este mundo. Déjame decirle, iglesia del Señor, que Cristo pronto viene por su iglesia. Cambia tu mente, no te conformas en este siglo, porque la ira de Dios viene pronto sobre este mundo. Estamos viendo algo ahora, pero esto no es nada. Van a venir cosas peores, porque estos son principios de dolores. Si Dios nos permite ver algo así, es porque Dios quiere preparar a su iglesia. Es que Dios no quiere que su pueblo siga en lo mismo. Quizás muchos se han alejado de Dios. Muchos quizás se han conformado más en el trabajo, en las cosas materiales. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vienen añadidas. Pero ¿qué pasa hoy en tiempo? La iglesia, el pueblo, en vez de enfocarse más en la obra de Dios, en buscar la santidad, se está más enfocándose en las cosas del mundo, en el pecado. Ahí, estando tranquilo en el pecado, no quieren arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí la Biblia dice que si en verdad tú has oído ese mensaje, tiene que haber un cambio en tu vida. Esto es para la iglesia.
Pero si algún amigo que está viendo y ya quizás está cansado de las cosas del mundo, abandona ese pecado. Abandónalo. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene y Él quiere salvarte. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos proceden a un arrepentimiento. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Hay perdón en el Señor. Si usted y yo nos acercamos a Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra del Señor. Y es por eso es muy importante. Si alguien me está viendo ahora, cambia tu mente. Quizás has estado pensando solamente en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, robando, estafando, mintiendo. Yo no sé qué clase de pecado, pero la Biblia te está diciendo, cambia tu forma de pensar. La Biblia te está diciendo, no te conformas en este siglo. Piensa en el futuro. Piensa que Cristo pronto viene. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Cristo pronto viene a recompensar a cada uno según sea sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, nosotros podemos cambiar nuestra mente. Pero nosotros solos, sin Dios, no podemos hacer nada. Nosotros pensar algo bueno de nosotros, no hay nada bueno en el ser humano, solamente en Dios. Por eso Jesús dice que es necesario que yo vaya y yo rogaré al Padre y Él enviará el Consolador en mi nombre para que Él os guíe a toda verdad. El Espíritu Santo está para cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Muchas veces el Espíritu Santo viene a redarguir a la iglesia, al pueblo del Señor. El Espíritu Santo dice, hijo, cambia tu mente, cambia tu vida. No está bien lo que estás haciendo, pero mucha gente lo está ignorando, la palabra de Dios. Pero déjame decirle, cambia tu mente porque Cristo pronto viene. No te conformes en este siglo. Si te conformas en el pecado, sabes que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna, dice la palabra del Señor. Y es muy importante esto, que nosotros no nos conformemos en este siglo, sino que tenemos que vivir nuestra vida hoy en tiempo como que ya si fuera, estamos ya en los últimos días de nuestra vida, viviendo en santidad. Quizás puedes decir, es que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Pablo dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me da la fortaleza. Si Cristo está con nosotros, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Solamente ponga tu corazón, ponga tu mente en el Señor, entonces el Señor te va a ayudar. Pero cambia tu mente, no te conformas en este siglo. Pero quizás te puedas preguntar de que entonces, ¿qué debo de hacer para no conformarme en este siglo? Déjame darte un texto de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para que cambie nuestra mente, para no conformarnos en este siglo, tiene que haber un deseo en nosotros, un sentir de búsqueda de Dios, un deseo de adorar a Dios, un deseo de leer la palabra de Dios, un deseo de vivir en santidad. Fíjese que cuando Cristo vino aquí en la tierra, fue tentado en todo,
las luchas, las pruebas. Pero si no hay ese sentir, con una palabra la iglesia ya no quiere aparecer en la iglesia. El pueblo ya no quiere asistir en una congregación. Porque me están dando, no me saludan, no me dan la mano, me dan la espalda, quizás me hacen cara. Todavía no tienes a Cristo en tu corazón. A Cristo le humillaron, a Cristo, bendito sea el nombre del Señor, le decía, demonio tienes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús se humilló. La Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. Entonces, eso es lo que tiene que haber en nosotros para no conformarnos en este siglo. Sabe que si nosotros no nos conformamos en este siglo, tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar la llenura de la presencia de Dios. Entonces nosotros nos estamos acercándonos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estamos demostrando delante de Dios que hay un gozo, hay un sentir, hay un deseo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con una prueba, con algo que te hacen en una iglesia, ya no quieras aparecer en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte, te hace falta fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús tenía ese deseo. ¿Cuál fue ese deseo? Esa pasión de salvarte. ¿Cuál fue ese sentir que hubo con Jesús? No importando la lanza que traspasó en su costado, Él estaba pensando en ti. No importando